Ahora vamos a comenzar a hablar acerca de sistemas de control. Un sistema de control lo que hace es brindar señales adecuadas para el movimiento de robots. Se dice que hay dos tipos de control, que serían el sistema de control de alto nivel y el sistema de control de bajo nivel. En este diagrama se trata de esquematizar un poco esa idea. Primero tenemos el control de alto nivel. En el control de alto nivel, el ingreso es una tarea de alto nivel, que podría ser, por ejemplo, agarrar el objeto, que el robot termine en un punto determinado si es un robot móvil, cosas de ese tipo. Y lo que hace el control de alto nivel es generar usualmente una señal de referencia. Esa señal de referencia luego va a pasar al control de bajo nivel y es el control de bajo nivel el que va a generar una señal de control. Esa señal de control va a ir directamente al sistema de actuación y por lo tanto iría al robot, sea un robot manipulador o un robot móvil. Y este robot va a actuar sobre su entorno. Luego acá hay una realimentación para el sistema de bajo nivel. Esta primera realimentación se le dice que es una realimentación propioceptiva porque mide algo interno del robot. Por ejemplo, podría medir el ángulo de los motores. Si por ejemplo se quiere acá tener un ángulo de 90 grados, acá se está midiendo con un encoder, por ejemplo, cuánto es el ángulo y eso es lo que se retroalimenta. Por otro lado, del entorno también se puede medir algo, y ese algo que se mide requiere de sensores exteroceptivos, y se conoce como una realimentación exteroceptiva. Y esa realimentación exteroceptiva se utiliza por el controlador de alto nivel. Por ejemplo, esta realimentación podría ser una cámara. Esa cámara podría decirle al robot si ya manipuló el objeto o si aún no llega a manipular el objeto, o para el caso de un robot móvil podría decirle si ya encontró el objeto que estaba buscando, si está suficientemente cerca, si está todavía lejos, etcétera. Entonces aquí hay dos lazos de control, uno que es para la parte de bajo nivel y otro para la parte de alto nivel. Existen también esquemas de control mixto, donde el alto nivel directamente puede controlar el bajo nivel, es decir, puede no requerirse una realimentación propioceptiva, sino simplemente una realimentación exteroceptiva. Y en ese caso, un ejemplo podría ser el Visual Survey. Comencemos entonces con el control de bajo nivel. El control de bajo nivel brinda señales de manera directa a los actuadores, obviamente para que los actuadores puedan moverse. En este caso, la realimentación se basa principalmente en sensores propioceptivos. Típicamente serían los encoders en los ejes de los motores. Entonces aquí se tiene un esquema parecido a este. El controlador de bajo nivel toma una señal de referencia, un ángulo de motor o la velocidad de referencia para los motores, genera una señal de control, acá hay un amplificador de potencia, luego llega el actuador y se mide algo del sistema. Por ejemplo, se puede medir el ángulo de los motores o la velocidad de los motores, que sería algún sistema propioceptivo el que está midiendo eso, y eso llega aquí, se compara contra la señal de referencia, se genera el error y se sigue todo el proceso de control tradicional. Entonces aquí este controlador suele implementar controladores clásicos a nivel de motor. Por ejemplo, controladores CISO, que son de una entrada y una salida, como un PID, un LQR, entre otros. En la mayoría de robots, sobre todo robots, digamos, industriales o robots que uno compra, es cerrado. Entonces el usuario usualmente solo especifica la referencia. Sin embargo, si uno mismo fabrica el robot, esto va a ser abierto, ¿no? Porque uno va a tener todo, digamos, toda la libertad de poder controlar lo que uno desee. El hardware usual que se utiliza aquí en control de bajo nivel puede estar compuesto por microcontroladores. Es decir, en los microcontroladores se puede poner todo ese control del motor. Típicamente se utilizan para robots pequeños. Y acá hay algunos ejemplos, como un Atmel ATmega, como un PIC o una ARM Cortex, entre otros. También existen módulos para prototipaje rápido, como el Arduino, por ejemplo, que se utiliza bastante para prototipos pequeños, rápidos, robots pequeños. Aquí hay algunas características de ese Arduino y pueden buscar o revisar más información o información más específica, bueno, en la página del Arduino, ¿no? También hay PLCs, que son controladores lógicos programables. Los PLCs se suelen utilizar para robots de alta potencia, robots industriales típicamente. Y acá hay algunos ejemplos simplemente de PLCs de una marca Siemens, Allen Bradley y hay muchos más. También se puede utilizar autopilots. Los autopilots son los controladores de bajo nivel de los robots aéreos. Y hay algunos ejemplos como Pixhawk, Arducopter, Ardupilot. Algunos son propietarios, otros son más libres como el Arducopter y así. También se puede implementar control en FPGAs, pero solamente acá voy a mencionar FPGAs. Acá se muestra un ejemplo. Tenemos un controlador proporcional integral de la posición de un motor. El esquema sería algo parecido a esto. Esto es un problema clásico de control. Entonces, en este caso, el controlador sería este bloque. En este bloque tienen la parte proporcional y la parte integral en el dominio de Laplace. Se puede pasar el dominio de Laplace al dominio del tiempo y se tiene la parte de manera más evidente de repente la parte proporcional y la parte integral. Luego
Se puede hacer todo el análisis del controlador, cómo funciona, diversas características, especificaciones del controlador, pero esto es básicamente lo que se ve en cursos de control automático. También se tiene acá como parte importante del control de bajo nivel lo que se conoce como PWM. PWM significa modulación por ancho de pulso y es usualmente la señal de salida de un microcontrolador que se envía hacia el motor. Se basa en la variación del ciclo de trabajo, al cual también se le conoce como duty cycle. Acá se muestra un ejemplo. Tenemos en la parte superior una señal que tiene un 50% de duty cycle. Significa que se encuentra 50% del tiempo en alto y 50% en bajo. Todas estas señales son periódicas. En la parte intermedia hay una señal con 75% de duty cycle. Quiere decir que está 75% en alto y 25% en bajo. Y en la parte inferior se muestra una señal con 25% de duty cycle. 25% en alto, 75% en bajo. La característica aquí es que se tiene solamente dos niveles, el nivel mínimo y el nivel máximo. Si fuera una señal digital de un microcontrolador, típicamente eso sería 0 voltios y 5 voltios. Entonces, al variar este duty cycle o este ciclo de trabajo, lo que se varía es el voltaje que percibe el actuador. Bueno, acá en este caso los valores máximo y mínimo no varían. Lo que varía es el duty cycle, el ciclo de trabajo. El periodo tampoco varía, se mantiene constante. Entonces, al variar el ciclo de trabajo, varía el voltaje. Y al variar el voltaje, varía la velocidad con la que gira, por ejemplo, el motor, ¿no? A más duty cycle, el motor giraría más rápido, si esa señal se utiliza como entrada de un motor. A menos duty cycle, el motor giraría más lento. Se puede hacer un análisis un poco más específico de esta señal. Y si se hace ese análisis, se obtiene que el voltaje efectivo que se produce utilizando la fórmula básica para el voltaje efectivo o voltaje RMS es esto. Por otro lado, tenemos el control de alto nivel. El control de alto nivel lo que hace es brinda señales de referencia al control de bajo nivel. Entonces, el controlador de bajo nivel necesita una señal de referencia, la cual es provista por el control de alto nivel. Y el control de alto nivel se basa en una tarea para poder generar esa señal de referencia. En este caso, como se veía en el diagrama inicial, la retroalimentación se basa principalmente en sensores exteroceptivos, que podrían ser cámaras, sliders, sensores de ultrasonido, etc. El tener un control de alto nivel permite que el robot pueda realizar tareas más complejas, lo cual al final redunda en que el robot pueda ser más autónomo. Algunos métodos utilizados aquí pueden ser control cinemático, podría ser la planificación de movimiento o lo que se le conoce como motion planning en inglés, podría ser el aprendizaje por refuerzo y otros métodos más. Sin embargo, hay algunas formas, algunos métodos de alto nivel que también controlan el bajo nivel. Por ejemplo, el control óptimo y también la optimización de trayectorias. Optimización de trayectorias es una solución numérica de control óptimo para casos particulares, para un estado inicial específico. El hardware usual que se utiliza para el alto nivel es más complejo que el que se utiliza para el bajo nivel, debido a que el alto nivel tiene muchos más cálculos. Entonces es un hardware que puede ser, por ejemplo, una computadora que podría poseer bastantes microprocesadores potentes, justamente para poder realizar ese procesamiento pesado. Usualmente se utiliza Linux, y más concretamente un Linux de tiempo real, como RT Linux, RTI, Xenomai, entre otros. A veces incluso hay computadoras dedicadas a alguna tarea específica, por ejemplo, computadoras solamente para visión computacional, computadoras solamente para el control, y así. También se puede utilizar en lugar de computadoras como tal, lo que se conoce como un SBC, que sería una Single Board Computer, que son computadoras en una sola placa, como las que observan en la parte inferior. Por ejemplo, tenemos un Jetson de NVIDIA, un Raspberry Pi, un Coral de Google, que son computadoras más o menos potentes. Jetson es más potente que otras, pero también depende un poco del precio, del espacio que ocupan, entre otras características. Esto se utiliza usualmente cuando se desea que el sistema sea móvil, porque en un sistema móvil no se puede tener una computadora. La computadora típicamente va a ser en un robot manipulador, por ejemplo. Otra forma de hacer eso también es que remotamente un sistema se conecte a una computadora, vía inalámbrica, por ejemplo, y la computadora genere las referencias y le envíe esas referencias al sistema móvil y el sistema móvil, el bajo nivel del sistema móvil, actúe en función de esas referencias. Sin embargo, ahí se estaría dependiendo bastante de la conexión inalámbrica, lo cual podría generar en algunos casos algunos tipos de retrasos o problemas. Entonces, para evitar eso, a veces se tiene una computadora embebida dentro del propio sistema. Esas son computadoras pequeñas, como ven, en una sola placa, que se pueden embeber, se pueden incrustar dentro del sistema. Los componentes principales son un microprocesador, memoria RAM y, bueno, pines de entrada y salida, como se puede observar en todos estos casos. Y suelen utilizar alguna variación de Linux, típicamente alguna variación de Ubuntu.
Ahora comencemos a ver algunos ejemplos de sistemas robóticos. Acá se encuentra un robot que es el VivaBot. En este caso pueden ver que el robot tiene encoders en las ruedas, tiene acá un sistema inercial que no se nota, tiene una cámara omnidireccional en la parte superior, tiene una cámara movible, tiene sensores de ultrasonido que están en distintos lugares para que el robot pueda detectarse de un objeto cercano, tiene un LiDAR y tiene bumpers. Este es un ejemplo de un robot móvil. Acá es otro ejemplo que es el robot Chimp. Este robot Chimp tiene, como pueden observar aquí, tiene brazos, tiene sensores en la cabeza, tiene un gripper de 3 dedos de la marca Robotic, tiene esa especie de orugas en cada uno de las extremidades, tiene motores, tiene un IMU que se encuentra en la parte interna, toda la parte electrónica se encuentra en el torso, la parte de computación también. Y aquí tiene igual una especie de oruga en las piernas para que pueda desplazarse. En esta imagen se muestra un detalle de la cabeza del robot, donde pueden ver que tiene un GPS y tiene acá algunos LiDARs. Y también las cámaras que tiene. Bueno, tiene LEDs, tiene más de una cámara también para poder tener distintos ángulos de vista. Este es el diagrama de la estructura interna de este robot. Si ven, por ejemplo, cada una de las extremidades, sean los brazos, sean las piernas, tiene su propio controlador y se conecta mediante un control CIEM base T, CAN y distintos protocolos con una parte central. La parte central se encuentra en el torso. Esta parte central, por ejemplo, tiene una computadora quad-core, tiene otra computadora quad-core, se comunica mediante bus SCAN, mediante Giga Ethernet, con cada uno de los módulos. Igual la cabeza tiene más módulos. La cabeza tiene los LiDARs, en este caso de marca Hokuyo, tiene cámaras, tiene FPGAs para que procesen directamente las cámaras, tiene también una computadora quad-core y así. Entonces pueden ver que cada subsistema se intercomunica con otros sistemas y en este caso mediante protocolos industriales. En otros casos también se puede hacer la comunicación mediante protocolos seriales, pero son casos más simples. En casos más complejos típicamente se utiliza protocolos como los que observan aquí. Nuevamente acá es el detalle de los componentes que están en la cabeza del robot. Acá tienen las cámaras. Esas cámaras, como ven, ingresan a FPGAs, a sendos FPGAs que se integran luego en un módulo, que es un módulo quad-core. Igual aquí el Hokuyo, los LiDARs Hokuyo se integran a través de utilizan un microcontrolador Cortex, ARM Cortex, y se integran también a otra placa. Entonces aquí tienen, como ven, comunicación por USB 3, comunicación por Gigabit Ethernet y así. Aquí hay otro ejemplo. Este es el robot cuadrúpedo Star ETH, desarrollado en el ETH. Se puede ver acá un poco el detalle de la pierna. Acá pueden ver el detalle de la pierna, pueden ver, por ejemplo, el motor que es de marca Maxon, pueden ver acá la transmisión que se hace, el motor se encuentra en la parte superior, se realiza acá transmisión mediante estas cadenas a otra parte, al otro eje, que es el eje de giro del robot. Acá se muestra que tienen encoders absolutos, por ejemplo, en cada uno de los elementos. Aquí inclusive se muestra que hay un harmonic drive integrado, que es un elemento de transmisión de movimiento. Hay bumpers y hay más cosas. Luego pueden ver este video que está libre y también si gustan más información pueden verlo en el artículo que se está referenciando en la parte inferior. En este caso el control también tiene varias partes. Está el host, digamos la computadora host, tenemos para el servomecanismo del motor, para el servomecanismo de las tareas, que sería como el controlador de alto nivel, ¿no? De hecho acá se conoce como el controlador de alto nivel, que estaría estimando los espacios, el modelo analítico del robot. El control de bajo nivel se controlaría directamente los motores, la comunicación de la memoria compartida, comunicación mediante CAN, y esto puede entrar tanto a una simulación como a un robot, bueno, una visualización y el robot real, ¿no? Nuevamente pueden observar aquí que se puede hacer mediante USB Ethernet, y aquí el robot real tiene sensores nuevamente, y en este caso todo se está haciendo mediante ROS, toda esta comunicación se está realizando mediante ROS. Otro ejemplo de robot cuadrúpedo es el HiQ Real. Caso igual, pueden ver que este robot tiene actuadores, en este caso actuadores hidráulicos, tiene cuatro patas, tiene un sistema de protección para toda la estructura interna, tiene algunos sensores en la parte superior, tiene una batería, tiene piernas. Aquí inclusive se da un poco de detalle acerca del procesador que tiene, un Intel Core i7 con Linux de tiempo real, una batería de 48 voltios, tiene inclusive bombas hidráulicas, tiene dos computadoras, una para la visión y otra para el control. Como les mencionaba, es bastante común separar la parte de visión con la parte de control en un robot, ya que son algunas características de dimensiones y demás. Igual pueden ver más información acerca de esto en los enlaces que se muestra en la diapositiva. Y finalmente está el esquema de un robot aéreo. El robot aéreo lo que suele tener es, primero, una batería para que pueda alimentar a los motores. Luego tiene los motores que son motores brushless. Estos motores brushless típicamente están conectados a la batería utilizando un ESC.
como mencionábamos en su momento, ¿no? Este ESC lo que hace es convierte la señal de la batería, que es de DC, a la señal alterna que requiere cada motor. Por eso es que acá, si ven, hay una entrada de 2 cables y hay una salida de 3 cables. Tiene un ESC para cada uno de los motores y cada ESC viene de una batería. Obviamente tiene hélices, los motores, para que estos puedan girar y al final se pueda generar el empuje para que el robot pueda volar. En este caso se muestra una tarjeta controladora. Esta tarjeta controladora ArduPilot está enviando las señales de control mediante PWM a cada uno de los ESCs. A su vez está conectada, por ejemplo, con un GPS y con un receptor, que podría estar recibiendo señales de una antena 2.4 GHz, por ejemplo. En este ejemplo no se muestra señales de alto nivel, pero esta tarjeta controladora podría luego estar conectado a otra tarjeta un poco más grande, como un Raspberry de repente, que genere las trayectorias, genere un comportamiento un poco más complejo para este robot. Se pueden agregar otros sensores, un IMU, una cámara o un LiDAR, pero estos requerirían más capacidad computacional, como por ejemplo de un Raspberry, que estaría conectado a una tarjeta controladora, a esta por ejemplo. Y finalmente acá están algunas de las referencias, pero igual cada diapositiva tiene algunas referencias que también se podría consultar.